Mazatlán es espíritu y que todo Querétaro había desaparecido. Esta es la historia de Claudia Mijangos Arzac, mejor conocida como la Hiena de Querétaro. Al momento de su detención tenía 33 años de edad, sexo femenino, tipología era ectomórfica, contaba con una carrera universitaria en comercio, estaba divorciada, tenía un nivel socioeconómico medio alto, de religión católica. Claudia Mijangos nació en Mazatlán, Sinaloa, en el año de 1956. Su infancia y su adolescencia fueron felices, no sufría maltratos, tuvo sus necesidades materiales y afectivas resueltas. Fue la menor de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres. La madre, María del Carmen Arzac, era referida como una persona dominante, autoritaria, agresiva, cerrada en sus creencias, fanática de la religión, con escasa capacidad. No ofrecía una posibilidad de contacto con sus hijos. Por otro lado, su padre, Antonio Mijangos, murió de infarto cerebral. Era descrito como una persona sensible, dedicada al trabajo, consentía y hasta débil del carácter. Las 3 hermanas Mijangos habían padecido matrimonios tormentosos que siempre terminaban en divorcios. En cuanto a sus hermanos, el mayor era un alcohólico y farmacodependiente. Tenía una personalidad psicopática, fue internado varias veces en un hospital psiquiátrico. Alberto, de 41 años, tenía retraso mental. Rafael, el menor, padecía síndrome de Down. Cuando sus padres murieron, le dejaron una gran herencia y se trasladó a vivir a Querétaro. Alfredo Castaño Gutiérrez, su esposo, era un empleado bancario, 8 años mayor que ella. En su nueva ciudad montó una exclusiva tienda de ropa en el Pasaje de la Llata, donde algunas de las mujeres más prominentes de Querétaro compraban sus vestidos. Con su nueva vida de casada, empezó a manifestar crisis agresivas y depresivas. De hecho, en su noche de bodas, Claudia tuvo un episodio de agresividad. Corría el año de 1982. Después de una discusión, la mujer persiguió a Alfredo con un machete en la mano. En otras ocasiones lo hacía con unas tijeras. En 1984, después de haber discutido con su esposo, rompe con un cuchillo las llantas del carro. Ella y su esposo se divorciaron y Claudia se quedó con la custodia de sus 3 hijos, aunque él sigue peleando esta cuestión. Tenía una formación católica. Claudia Mijangos fue maestra de catecismo, ética y religión en el Colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus 3 hijos, Claudia María, de 11 años, Ana Belén, de 9 y Alfredo Antonio, de 6. En la escuela donde sus hijos estudiaban, daba clases un joven sacerdote, el padre Ramón. Claudia se obsesionó con él. Muchos afirmaban que eran amantes, aunque otros negaban tal versión. Él y otro cura, el padre Rigoberto, hablaban constantemente con ella. Claudia había escuchado voces extrañas. No quiso comentárselo a su esposo, pues él siempre había afirmado que estaba loca. El 23 de abril de 1989, Alfredo se llevó a sus hijos a una kermés de la escuela. Cuando llevó a los niños de regreso, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Sabía el asunto del sacerdote, que Claudia se había hecho un enamoramiento y una relación ficticia con el padre, y además quería regresar con su exesposa. Ella se negó, defendió sus sentimientos hacia el cura y su exesposo, muy enojado, le dijo: «Te vas a arrepentir». Luego se fue. Claudia cerró la puerta y echó llave. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 5 horas, cuando aún faltaba un buen rato para que amaneciera, Claudia Mijangos se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era espíritu. Estuvo un rato escuchándolas, tratando de decidir si eran reales o no. Después se levantó y se vistió completamente. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente. El primero en ser atacado y el primero en morir fue Alfredo Antonio, el niño más pequeño, quien fue agredido mientras dormía en su cama. Claudia se apoyó sobre la cama del niño, lo tomó de la mano izquierda y a nivel de la articulación de la muñeca le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortando. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Su madre le trató de cortar entonces la mano derecha. Casi consiguió arrancársela también. Después le propinó una serie de cuchilladas hasta matarlo. Ya muerto, siguió hundiendo el cuchillo muchas veces más. Claudia Mijangos cambió de cuchillo. Había decidido utilizar uno diferente con cada uno de sus hijos. La segunda en ser atacada fue Claudia María,
de 11 años, quien fue apuñalada 6 veces, herida de muerte y con los pulmones perforados. La niña aún alcanzó a salir del cuarto tratando de protegerse. «No mamá, no mamá, no lo hagas», gritaba. Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes que los vecinos se despertaron, pero decidieron no intervenir. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija menor, Ana Belén, de 9 años, quien no opuso mucha resistencia. Después bajó las escaleras corriendo en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado boca arriba sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla, luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal junto con sus hermanos. Los apiló sobre la cama king size como si fueran leños, uno encima del otro, y los cubrió con una colcha de color naranja con adornos blancos. Limpió 2 de los cuchillos, tomó el tercero y se hizo cortes en las muñecas y en el pecho, tratando de suicidarse. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta, el pasillo entre la recámara principal de los niños, el baño y el vestido de Claudia tenían manchas hemáticas. Ella se encontraba al lado de los niños con los ojos entreabiertos. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. El psiquiatra que la evaluó, Armando Fonseca, concluyó que Mijangos tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que son los que controlan las emociones. Este tipo de epilepsia produce síntomas con ausencias y pérdidas de la conciencia del entorno. Además de esta lesión cerebral, Mijangos tenía esquizofrenia. Se pudo determinar que en el momento del crimen no estaba en sus cabales y se declaró inimputable, dijo el psiquiatra Fonseca. Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepán, al sur de la Ciudad de México. El juez le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos, 30 años. El doctor Omar Rangel Cupa, que es médico especialista en psiquiatría, dijo que la esquizofrenia es una enfermedad crónica que no tiene cura. Afecta los pensamientos y la conducta del sujeto que la padece, provocando alucinaciones auditivas e ideas falsas. Luego de haber cumplido su condena de 30 años por el filicidio de sus 3 hijos, mencionó algunos factores que tendría que cumplir para que fuera liberada. Por ejemplo, no tener ningún tipo de psicosis como alucinaciones e ideas delirantes, alteraciones en la conducta, irritabilidad y agresividad, tener buen juicio en la toma de decisiones, remisión clínica de 6 meses sin este tipo de características, ningún tipo de síntomas ni de disfunción, un familiar responsable de vigilar su conducta y toma de medicamentos. En los factores predisponentes nos encontramos que Claudia a los 7 años sufrió un accidente que le causó daño en el lóbulo lateral, lo que le propició alteración en el hipotálamo, así como en el límbico cerebral, que son glándulas que generan que las personas puedan tener lapsos de ausencia mental y conlleva a tener delirios de persecución, pérdida de sensibilidad y emociones, actuar bajo total estado de inconsciencia, llegando al grado de infligirse dolor o dañar a las personas que están a su alrededor. El factor preparante se desencadena cuando Alfredo lleva a sus niños de regreso a su casa. Tiene una fuerte discusión con Claudia, sabiendo el asunto del sacerdote y además queriendo regresar con su exesposa. Ella se niega, defiende sus sentimientos hacia el cura y su exesposo, muy enojado, le dice que se va a arrepentir. Luego se fue, Claudia cierra la puerta y echa llave. Como factor desencadenante, tenemos el 24 de abril de 1989. Cuando aún faltaba un buen rato para que amaneciera, Claudia se despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Mazatlán había desaparecido y todo Querétaro era un espíritu. Estuvo un rato escuchándolas tratando de decidir si eran reales o no. Después se levantó y se vistió completamente. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían. Como factores endógenos nos encontramos con predisposición familiar por tercera generación, como es hipertensión, diabetes, hipertiroidismo, cáncer, miopía, varices, tabaquismo, alcoholismo. En los factores exógenos nos encontramos con 2 situaciones. Claudia y Alfredo se divorcian y posteriormente la obsesión que tiene hacia el padre Ramón. Claudia Mijangos, con base a sus pruebas realizadas a la historia de vida, padece de trastornos maltratados, como lo es la esquizofrenia de tipo paranoide y la epilepsia del lóbulo temporal.
El tratamiento para la esquizofrenia sirve para aminorar los síntomas de la enfermedad y reducir los efectos secundarios de la medicación. También se utiliza para prevenir la recaída y maximizar el proceso de recuperación. Se le da al paciente fármacos antipsicóticos. Estos medicamentos ayudarán a controlar casi en su totalidad los síntomas positivos de la enfermedad. Los antagonistas de los receptores de dopamina son medicamentos antipsicóticos convencionales o tradicionales. Pueden ser también nombrados como fármacos tranquilizantes o neurolépticos, como puede ser pimosida, clorpromazina, molidone, haloperidol, loxapina, flufenacina. Los psiquiatras también recomiendan el uso de antidepresivos o benzodiazepines, porque la mayoría de los pacientes esquizofrénicos sufren de depresión y ansiedad. Pueden ser olanzapina o risperidone.